Este día comenzamos con otra interesante lección de Apocalipsis. Esta lección, el título es Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. El título nos dice mucho de lo que en esta lección vamos a estar estudiando. Siempre está basada en el capítulo 18 de Apocalipsis, los versos 4 al 5 y los versos 8 y 10. Ustedes han notado que tenemos ya una serie de clases que todas han girado alrededor del capítulo 18, pero hay que comprender que los puntos de vista que hemos tratado en cada una de ellas han sido diferentes. Ustedes recuerdan, hablamos desde que empezamos a hablar acerca de ser pesado en balanza. Ahí comenzamos a hablar de este tema sobre el capítulo 18. Ahora, como les he anunciado, vamos a hablar aspectos muy importantes de este tema. Aquí se van a ver varias interrogantes. Primeramente, vamos a ver el qué, vamos a ver el por qué, vamos a ver quiénes, y luego pasaremos a ver la parte conclusiva. Pero por supuesto siempre tenemos una parte introductoria que es lo que hace que entendamos lo que se va a estudiar. El llamado a apartarse, porque ustedes pueden notar que la declaración es salir de ella, pueblo mío. Es una declaración que está comprendida dentro de uno de estos versículos. Y entonces el llamado a apartarse ha caracterizado a los elegidos a lo largo de la historia de la actividad redentora de nuestro Dios. La raza judía se originó con el mandamiento que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Ustedes fíjense bien que aquí se trata a Abraham, porque todavía su nombre no había cambiado. Entonces, el llamado a salir se encuentra por toda la Biblia. Por ejemplo, unos ángeles le dijeron a Lot que juntara a su familia y huyera de Sodoma. Miren lo que tenemos en Génesis, en el capítulo 19, en los versos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, nosotros vemos la frase sácalo de este lugar, equivalente a salir. Luego nosotros tenemos el caso de Moisés, cuando mandó a los hijos de Israel apartarse de las tiendas de Coré y de los que acompañaban a en su rebelión, y les dijo, noten lo que dice en Números capítulo 16,
versículo 26. Noten lo que ahí se dice. Números capítulo 16, verso 26. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. También tenemos el caso de Isaías. Isaías ordenó a los israelitas a salir de Babilonia. Vamos a Isaías en el capítulo 48 y vamos a consultar el versículo 20. Noten lo que dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Jeremías dijo también lo mismo. Vamos a Jeremías capítulo 51. En Jeremías el capítulo 51, el verso 6. Noten lo que ahí se está expresando con suficiente claridad. Dice, noten la primera palabra, dice huir, es equivalente a salir. Huir de medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Entonces, también, hermanos, el apóstol Pablo, vámonos al Nuevo Testamento, repitió el clamor que llamaba a apartarse. En el Nuevo Testamento se ve también esta declaración a través del apóstol Pablo. Noten lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 6, el verso 17. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Miren qué claro, salir de en medio de ellos. Entonces, he dado todos estos ejemplos porque así en Apocalipsis 18, cuando el ángel preveía la destrucción de Babilonia, un conocido mandamiento fue dado. Un conocido mandamiento fue dado. Noten lo que dice los versos 4 y 5 de este capítulo 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El llamado que se le hace al pueblo de Dios es sumamente importante. En cierto sentido, este llamado es la clave de todo el capítulo, hermanos. Es la clave de todo el capítulo. Y para ayudarnos a entender mejor esta recomendación vital, haremos varias preguntas sobre ella. Vamos a hacer varias preguntas sobre ella. Y la primera pregunta es ¿qué? ¿Qué? En forma interrogativa. Vamos ahora en esta clase a desglosar esta interrogativa ¿qué? En primer lugar, ¿qué suponía exactamente
el llamado a salir, que era lo que suponía exactamente ese llamado a salir. En algunos de los ejemplos citados, el llamado consistió en abandonar de una forma literal un lugar en particular. Así fue. Vamos a volver a Génesis y ahora otra vez a consultar capítulo 12, versos 1 y 4. Miren lo que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces vemos que a menudo se llamó al pueblo de Dios a salir de un lugar para evitar, mejor dicho, ser destruidos con este. O sea, en el caso de Lot, si él y su familia no huían, corrían la misma suerte de Sodoma y Gomorra. Veamos el ejemplo que tenemos ahí en el capítulo 19, específicamente en los versos 12 y 13. Dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que cuando la ira de Dios cayó sobre Coré y los que le acompañaban en su rebeldía, a los que se quedaron en las tiendas de los conspiradores, dice la palabra de Dios que se los tragó la tierra. Noten lo que tenemos en Números, en el capítulo 16. Vamos a leer una porción un tanto alargada en los versos Números capítulo 16, los versos 23 hasta el 34. Entonces dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, así ellos al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos,
abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Tenemos un ejemplo neotestamentario de esta clase de llamado a salir. Se puede encontrar en las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en relación con Jerusalén. Mire lo que dice en Marcos capítulo 13 y el versículo 14. Dice de la siguiente manera: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. Los historiadores nos dicen que a la caída de Jerusalén, los cristianos de origen judío huyeron a Pela, evitando así correr la misma suerte de su ciudad. O sea, el mandato de salir, el mandato de huir, el mandato de escapar, pues, todos estos sinónimos eran dados por Dios para evitar caer en una situación verdaderamente muy embarazosa, muy difícil. Es posible, por consiguiente, que este llamado de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, incluya a la idea de que los cristianos iban a tener necesidad de abandonar literalmente la ciudad de Roma, cuando ellos se encontraran sucumbiendo a su seducción, o sea, a la seducción de Roma, o cuando la ciudad estuviera a punto de ser destruida. Entonces había llegado el momento de salir de ella. ¿Ve? Entonces ustedes pueden ir viendo cómo es que se va entendiendo la temática de esta lección, salir de ella, pueblo mío. Sin embargo, el mandamiento de salir a menudo significaba no dejarse influenciar negativamente por el lugar, no dejarse influenciar negativamente por el lugar. Y esto fue lo que dieron a entender los llamados que hicieron Isaías y Jeremías con respecto a salir de Babilonia. Lo que hemos leído de estas citas antiguo testamentarias deja clara esta declaración. Algunos de los que habían sido llevados a Babilonia habían empezado a echar raíces en esa ciudad. Acuérdense que estuvieron en una de las cautividades por 70 años cautivos. Entonces habían empezado a ser partícipes de las costumbres de los paganos. Esta es una realidad clara. Sus principios que habían aprendido de Dios a través de la ley mosaica estaban decayendo notablemente. Entonces, lo mundano estaba tomando fuerza en ellos. Estaban dispuestos a vivir y dejar vivir. O sea, a adaptarse al paganismo de la ciudad donde habían caído, ya sea como cautivos o ya sea como fuera la situación. Entonces, así los profetas clamaron porque ellos salieran. Clamaron porque ellos salieran. En otras palabras, que no se contaminaran
con el estilo de vida de Babilonia. Eso es lo que se les estaba diciendo. No se contaminen con el estilo de vida de Babilonia. Eso es como las personas que miran a países muy desarrollados y que una vez se miran y tienen la oportunidad de gozar de las ventajas de estos países, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a las prácticas paganas, empiezan a las prácticas del pecado, empiezan a estas prácticas que rápido pues están contaminándose con la práctica de estas ciudades. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La anterior fue la idea clave del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Él instó a los cristianos que estaban allí en Corinto a evitar enredarse en alianzas que los arrastrarían a los estilos de vida pecaminosos que habían dejado. Miren lo que dice en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios capítulo 6 y vamos a leer una porción también un tanto alargada, desde el verso 14 hasta el verso 17. Miren lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo anterior es también la idea clave de Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 4. Los cristianos debían salir de Babilonia en el sentido emocional, en el sentido psicológico, en el sentido espiritual de la expresión. Apartarse de Babilonia, pues, significa no ser partícipe de sus pecados, ni dejarse seducir por sus encantos y por sus tentaciones. Esta es la realidad que se presenta. Salir de Babilonia describe la esencial separación que debe haber entre el cristiano y el mundo. Una esencial separación que debe haber entre el cristiano y el mundo. Por ejemplo, salir de ella, pueblo mío, una ilustración que yo pudiera dar es esto. Por ejemplo, ustedes, los que tienen un empleo secular, ustedes están rodeados de gente que es mal hablada, de gente que de cada 3 palabras una es mala palabra. Entonces, probablemente y lo más seguro que usted no les podrá cambiar a este tipo de personas, pero a lo mejor usted podría darse el caso que se empiece a contaminar, a imitar este vocabulario. Y entonces ahí es donde viene
la aplicación, salir de ella, pueblo mío, no se contaminen con las cosas de este mundo. Es decir, que el estar separados, o apartados del mundo, no significa que tenemos que viajar de incógnitos a bordo de un vehículo, ni que tengamos que escondernos, por decirlo así, en un monasterio. No nos está diciendo esto la palabra para no tener contacto con el mundo. No está dando esta enseñanza. Jesús dejó en claro que sus discípulos debían estar en el mundo. Miren lo que dice en Juan capítulo 17. Vamos a Juan capítulo 17, los versos 14 hasta el 18. El llamado del Señor era que sus discípulos debían estar en el mundo, pero no ser del mundo. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Noten ustedes que en ningún momento el Señor está diciendo: ustedes tienen que irse a vivir en un lugar apartado, ustedes tienen que estar en un lugar donde no se relacionen con la gente de este mundo. ¿Ve? Él no está diciendo eso, sino lo que está diciendo es a no contaminarse de las cosas del mundo. Entonces podemos ver que el estar separados significa más bien que debemos impedir que el mundo determine nuestros valores y normas de conducta. Es decir, que no se trata pues de retirarse del mundo, sino de vivir de un modo diferente en el mundo. El llamado de Dios no significa que los creyentes deban de un modo pedante, pues por decirlo así, de un modo pedante evitar asociarse con otros, ni que deban adoptar la actitud del que se considera, dice la Escritura, más santo que los demás. O sea, nosotros tenemos que ser mucho más santos que los demás. Amén. Y lo que Él desea es que sean distintos, pues, que sean totalmente distintos. Si algo dejan en claro las enseñanzas del Nuevo Testamento, es que los cristianos deben ser un pueblo separado y distinto. Esto es lo que enseña claramente las Escrituras. En el Nuevo Testamento, incluido el libro de Apocalipsis, la designación con que más comúnmente se refiere al creyente es la palabra santo. O sea, la designación de santo se encuentra 3 veces en Apocalipsis. Se encuentra 3 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa? Uno que ha sido apartado. Es bien claro. Uno que ha sido apartado para un propósito santo. La palabra griega que se traduce por iglesia se refiere a los llamados a salir. ¿Llamados a salir de qué? A salir del mundo a una nueva relación con Jesús. Y entonces podemos ver pues que la palabra iglesia es traducida de las palabras griegas compuestas por eclesia, que combina el verbo llamar, o sea, el verbo kaleo,
en el idioma griego con la preposición fuera o fuera de, que es la palabra ek, o sea, simplemente dos letras, la E y la K. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, el escritor Santiago, el hermano del Señor Jesús, expresó llanamente en Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos pues? Que un cristiano debe distinguirse por la diferencia entre sus intereses, entre sus diversiones y metas, y los de que no son cristianos. Debe de haber esta distinción completamente clara. El mundo es un siervo, no un amo, un ambiente, no un modelo al cual sujetarse. Tenemos que entender esto, que el mundo no es el modelo nuestro al cual nos tenemos que sujetar. El mundo es, en cierto modo, hay que entender que es nuestro enemigo, no un amigo. Y estoy hablando en el sentir del mensaje que se nos está dando acá, en el sentir de no imitar el pecado del mundo. No estoy hablando en el sentido, como ya lo he manifestado varias veces en esta lección, que no es que no se nos llame a salir de este mundo, a vivir en un lugar apartado, sino que el llamado es a hacer la diferencia como cristianos que somos. Entonces el cristiano debe procurar dar testimonio al mundo en lugar de conformarse a los ideales y las costumbres de este mundo. ¿Ve? Tenemos que entender esta situación claramente. El apóstol Pablo exhortó en Romanos capítulo 12 y el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, dice. Entonces, debemos salir del sistema de valores del mundo. Debemos salir de sus normas y de sus puntos de vista. Debemos evitar las malas conversaciones, como nos dice el apóstol Pablo, que corrompen las buenas costumbres. Debemos salir de las falsas doctrinas que abundan en este mundo. Miren lo que dice en Romanos, en el capítulo 16, los versos 17 y 18. Versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los incrédulos. Termino diciendo pues lo siguiente, que toda persona debe decidir si desea ser residente de Babilonia o ser un ciudadano del cielo. Esta es una decisión que está en cada persona, y evidentemente que nosotros, como servidores de la causa de Cristo Jesús y miembros de su iglesia, somos y estamos llamados a predicar
la pureza de la palabra, la enseñanza de dejar el pecado de una manera que las personas entiendan. Usted que escucha este mensaje a través de nuestro sitio web, yo le animo pues a que investigue, a dejar las cosas del mundo y que se una a las cosas del cielo, a las cosas de Dios, a lo que sí le puede dar una vida de tranquilidad y de paz verdadera. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que escuchan. Amén.